¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Nuestro recorrido de todos los domingos nos lleva nuevamente a la ciudad de Areguá, ya que en nuestro programa de hoy vamos a ocuparnos nuevamente de nuestra hermosa artesanía. Entre las múltiples variedades de ellas y que ya les mostramos en el programa, hoy vamos a compartir con ustedes dos de las más solicitadas por la gente. Conoceremos cómo se fabrica la cerámica esmaltada de alta temperatura y además cómo se hacen los denominados llama ángeles de Tacuara. Soy Gustavo Coronel, ¿verdad? Hace 6 años por ahí que trabajo con esto de cosas de Tacuara, ¿verdad? Y como te conté, ¿verdad? Colgantes, ¿verdad? Cortinas, guampas, jarra, porta incienso, ¿verdad? Hebilla también, y velador de Tacuara también, bordado con tela, ¿verdad? Y esa es la Tacuara, verde, se trae verde, por lo menos para estacionar, así bajo sombra tiene que estacionárselo, para que no se raje todo, ¿verdad? Se espera por lo menos 2 o 3 meses por ahí. Y también el mes también, el tiempo de mayo, ¿verdad? Mayo por lo menos nosotros no vamos a cortarlo. Y después se seca, ¿verdad? Y se corta esto. Corta y después se lava, por lo menos para después usar ya, ¿verdad? Y después se está haciendo arriba, bajo techo, hay un galpón ahí, se alza arriba, ¿verdad? O sea, antes, ¿verdad? Como te dije, ¿verdad? Se corta todo esto, se limpia todito y se lava con alambrillo, con agua, para que no la suciedad, ¿verdad? Que tenga, entonces vos más rápido, ¿verdad? Usando más ya, acá y usando más ya. Y después se baja ahí de arriba, ¿verdad? Y para usar después, ¿verdad? De acuerdo a la medida que necesita, ¿verdad? El trabajo que va a hacer, ¿verdad? De acuerdo al colgante, ¿verdad? Todas esas cosas. Y después se corta la medida, ¿verdad? Lo que necesita. Y también, otra cosa también de siempre hay que cortar en el nudo. Para que quede mejor el corte, ¿verdad? De la Tacuara, ¿verdad? Que quede siempre Y para que quede mejor, entonces queda el agujero de este lado nomás, siempre, de abajo. Bueno, siempre es importante cortar acá, ¿verdad? Para que quede el corte para que no tenga así el agujero, ¿verdad? Que quede para abajo siempre, para que quede bien el trabajo, ¿verdad? Que no tenga, que no queda bien, así no queda bien, ¿verdad? Si pone todo así, no queda bien. La mayoría queda mejor así. No cortamos todo porque, de acuerdo al trabajo, ¿verdad? El modelo que va a hacer, ¿verdad? Requiere, pues. Entonces se corta nomás lo que necesita, de arriba se baja nomás. Sí, ese vamos a hacer de ese ya, un colgante, ¿verdad? Que es mío, la medida de ancho de 15 por 15 cuadrado. A base de madera. Y aproximadamente 20 por ahí, de acuerdo. El tema del, si es más grueso, lleva menos. Si es más fino, lleva más. ¿Cuáles son los otros elementos que necesitamos para hacerlo? Taladro, la sierrita. Principalmente la sierrita, ¿verdad? Para cortar así, ¿verdad? Pues si va a cortar, ¿verdad? Mucho, necesitan la máquina para que corte más. Y después, el siguiente paso es el palito, que este se hace también de Tacuara. Y es el para atar arriba.
Bueno, esos son palitos que son material de tacuara también. Se hace unos cuantos, ¿verdad? De acuerdo a lo que va a usar, ¿verdad? Y también se puede hacer más, ¿verdad? Y guardar nomás también este. Se puede guardar también, eso no se descompone. ¿Para qué es eso? Hice para arriba, para sujetar la tacuara que va a hacer el agujero y para colgar de esto. Y se hace agujero con este, ¿verdad? Hilo. Y se hace por la base de arriba y se ata, que son estos. Así corto ya, esa es la medida. O sea, eso hay que cortar otra vez. Sí, en pedacitos. Esta es la madera que vamos a usar para la base de arriba. Pues se corta, ¿verdad? En ángulo de 45, que sería, ¿verdad? Se marca así. Se marca acá y después se corta con la máquina aquí. Y después sale el pedazo así. Que son así, se une después. Se le pone cola, ¿verdad? Que son estos, ¿verdad? Sería así. Y quede este, que va adentro. Para tapar el agujero que va a quedar. Ahí. O sea, este sube más. Y puede pegar. Y serían así terminados, ¿verdad? Y este necesita lijar todito, sacar todo, tiene el polvo de la madera, ¿verdad? Que con cola, ¿verdad? Que se tapa todo el agujero, ¿verdad? Y después terminado, este está todo lijado ya. Hace el agujero a los 4 lados. Una vez que esté encolado, ¿verdad? Se espera que se seque, ¿verdad? Y después, el segundo paso que es este, el que queda agujero para tapar, ¿verdad? Se le presenta acá, ¿verdad? Y si hay que mirar así, ¿verdad? Ver en qué parte falta, ¿verdad? Y se gasta a los costados. Una vez que se gasta bien, se presenta otra vez. Una vez que no entra a un lado, se gasta hasta que entre una vez. Y después en los lugares que quedan así, ranuras así, se le masilla con polvo, ¿verdad? De la madera, ¿verdad? Y después se seca bien. Y después, una vez que se seca bien, ¿verdad? Se le hace la lijada, ¿verdad? Completo. Y después se le hace el agujero. Y ahora vamos a cortar el hilo, ¿verdad? Para poliamida, medio plástico, ¿verdad? Pero es resistente, ¿verdad? Es duro, no se suelta ni por más, ¿verdad? Es por eso que usamos este, porque por la lluvia, ¿verdad? Por el agua a este no le pasa nada, por lo menos. Pero vamos a poner ya el paso, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Tiene que usar esos palitos, ¿verdad? Este.
Se hace ahí, ¿verdad? Y se estira fuerte. Y este se suelda acá. Y pues se estira ahí. Y de acuerdo a la medida, ¿verdad? Largo, ¿verdad? Se calcula más o menos ahí. Se hace así. Y después se corta otra vez. Se aprieta acá para que no se deshile ahí. Por lo menos. Y se hace así. Pues se cruza acá. La vuelta otra vez. Otra vez palito. Y se suelda este para que no se suelde, ¿verdad? O sea, no se deshile este. Viste que se queda, por más que verá, no se suelda ni nada ahí, ¿viste? Pues ahí se calcula bien. La distancia, ¿verdad? Que quede igual. Y ahí. Entonces se calcula ahí. Se suelda acá. Sí. Excursión. Este no se estira, el último no se estira mucho todavía para saber. A veces queda, ¿verdad? Uno más flojo también. Vas a ver ahí. Viste que se estiran, los cuatro lados se estiran. Sí. Tiene que tensarse, si no, un lado y se afloja, se pone así, inclina, ¿verdad? Así se queda, si no se estira bien. Y bueno, una que entonces el último que se estira bien. Y ahora hay que hacerle el nudo acá. Se calcula más o menos, ¿verdad? Ahí. Se ataja acá otra vez y se estira. Una vez que está terminada la base y una vez que tenemos toda la tacuara cortada, ¿verdad? Todo por la medida, ahora uno más largo, más corto. Y uno más largo que es, y este va a ser el principal, va a ser el agujero, ¿verdad? O sea, casi todo el agujero, ¿verdad? Y después poner primero que va a ir primero porque este va a ser de forma de caracol que va bajando. Y importante que sea largo, ¿verdad? Por la forma de caracol que baja la tacuara y que termine más o menos por acá, ¿verdad? Porque si es corto va a quedar abajo el último. Va a quedar abajo. Y eso es importante que sea larga la tacuara, no calcular, ¿verdad? Por eso es lo que corté así, son los cortos así, ¿de acuerdo? Y si vos querés, ¿verdad? Que sean todos largos, eso no varía mucho porque si le pones igual más acá, es más largo, pero siempre tiene que ser largo le calcular. Y si es más grueso, menos tacuara usar también. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Vamos al agujero, ¿verdad? A todo. Y este principal. Pasamos al agujero, le ponemos el hilo que va acá, la esquina acá. Y pues cualquier lado, de este lado puede bajar la forma, ¿verdad? O de este lado. Eso depende ya. Y una madera así por la mesa para no perjudicar, ¿verdad? Y siempre que la mecha que esté filosa, la punta. Porque si no está filosa, ¿verdad?
cuesta que entre, y una vez que termina ahí el otro lado, rompe acá. Dice que se estira acá, ¿verdad? Para que quede así. Cuando lo forma. Y ahí. Una vez. Y una vez, ¿verdad? Teniendo así entero, se mide. Ahí, más o menos 1 pulgada por ahí, que quede la distancia entre la madera y la tacuara. Se estira ahí y se calcula, ¿verdad? Y pues se saca acá, se estira. Y después se corta acá. Después se enhebra acá. Es importante también que la mecha esté un poco, o sea, de acuerdo al hilo. Y luego el palito, ¿de acuerdo? Y el palito sirve para esto. Mira, para eso. Y se hace 2 vueltas ahí. Tiene su lado, ¿verdad? Que puede correr. Y se estira ahí. Y es el primero. Y después el siguiente se le pone cada uno. O sea, elegí la tacuara. Este es largo acá. No importa si quiere ponerle así. No varía mucho. Bueno, vamos a usar este. Se hace el agujero otra vez. La distancia también. La distancia más o menos calcula ahí. Hacemos un poquito. Le mueve un poquito más ahí. Y ya se queda. Y después el lápiz se marca ahí. Ahí ya queda la raya. Y la distancia, ¿verdad? Entre ¿verdad? Por lo menos 1 pulgada también, por ahí. Y se saca acá. Y agujero al otro. Se coloca. Sí, el mismo procedimiento otra vez. Se va calculando ahí. Y porque si no pone la distancia, ahora a lo mejor se queda ahí y no suena. Pero la distancia es importante que tenga así. Esa es la distancia. Al mover suena, ¿viste? Ya queda ahí el sonido ahí. Y después una que hacemos ir los dos ahí, se estira bien Esa es la distancia. Si vos querés más así, o más abajo, lleva más hilo lleva también. Y tiene que, se más largo entonces. Y bueno, es el último que va a ir, que va a ser más largo el hilo. Sí, hay que, quemar bien con el soldador para que no tenga pelo ahí, ¿verdad? Y tiene que ser más largo el hilo que es último. Presentar acá la distancia, como los otros, la pulgada por el momento. Puede bajar más si quiere, así, más o ahí, no importa ahí.
momento tenemos un coco, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad? Está vacío, liviano. Un caracol, que es del río, ¿verdad? También se le hace el agujero, ¿verdad? Acá. Ahí. Después, también se le hace el agujero acá. Y sale y principal acá el hilo. Y después le sigue así. Que va a ir así. Para poner en el medio del colgante, ¿verdad? Pues sirve para, con el viento al moverse, ¿verdad? Que suene mejor, ¿verdad? Que toquen así, con la tacuara acá. ¿Verdad? Esta es la terminación última, ¿verdad? Hacer el agujero acá, ¿verdad? En el medio, para el coco y el caracol. Tenemos acá ya armado el coco y el caracol. Le ponemos en el medio. Acá. Ahí, una vez que está el coco y el caracol ahí, y ahora vamos a soldar la terminación total ya de arriba y de acá. Y ahí terminamos el soldado. Ahora la terminación total, ¿verdad? Vamos a poner laca completo, la tacuara y la base de arriba. Y para que le ayude mucho tiempo, ¿verdad? Para que tenga un color medio mate, ¿verdad? Viste que no brilla mucho, ¿verdad? Pero se revuelve bien la laca, ¿verdad? Y se le pasa primero la base de arriba. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Mi nombre es Pedro Cristaldo, yo soy acá de la ciudad de Areguá. Expresidente de la Asociación de Artesanos Aregüeños. Actualmente estoy en la parte de la producción de la Asociación de Artesanos Aregüeños como encargado en cerámica de alta temperatura. Y lo que nosotros hemos llevado adelante en la Asociación de Artesanos Aregüeños desde su fundación, que hace 14 años, hay varios proyectos que ya se han desarrollado en esta institución y en especial hemos recibido varias asistencias técnicas de varias organizaciones que quiero mencionar en especial, por ejemplo, a Estación A, a la YAICA, a la COICA, a la Fundación Princesa Diana y otras instituciones públicas que es la municipalidad, la gobernación, el Instituto Paraguayo de Artesanía, que son entes gubernamentales que nos están ayudando también en otros sectores. Nosotros nos hemos propuesto en esta asociación y yo creo que estamos llegando a nuestro culmino o a la meta final que también nos hemos trazado hace 14 años con una buena cantidad de artesanos que son socios fundadores, que hemos empezado con 32 socios y hoy día la asociación cuenta con más de 182 socios que van en aumento justamente por los beneficios que puede recibir a través de la organización y por los beneficios que puede recibir siendo gente organizada
gente seria, con mucha delicadeza estamos haciendo nuestro trabajo para que de tal forma hoy, como dije, seamos uno de los pilares más importantes dentro del rubro de la cerámica en la ciudad de Areguá. Hay varias organizaciones que están dedicadas al mismo rubro, ¿verdad? O sea que a la misma producción. Nosotros dentro de la producción de la alfarería aregüeña tenemos la producción ornamental, la producción decorativa y la producción utilitaria. Entonces, dentro de ese esquema de los 3 productos que se hacen en Areguá, nosotros hemos optado como asociación, como organización, de entrar dentro de lo que es el producto utilitario. Y en eso entramos justamente en lo que es la cerámica de alta temperatura o la cerámica utilitaria. O sea que no hay que confundir cuando decimos cerámica utilitaria con la cerámica de baja temperatura, que no son impermeables. O sea que las técnicas son diferentes, las herramientas son diferentes, la aplicación son diferentes. La parte de la comercialización, que es justamente la parte que más le interesa generalmente a todos los socios, es justamente que la asociación en estos largos años ha podido ya exportar cerámica terracota en el mercado uruguayo, chileno, o sea que dentro de lo que es el mercado del sur, o sea que dentro del Mercosur. También dentro de la comercialización, otro sistema que utilizamos es justamente el tema de participación en ferias, tanto acá a nivel local y a nivel internacional. Y quiero destacar en especial en eso que en este momento a través de Estación AGE, en donde estamos participando en las ferias internacionales. La vez pasada se participó en la feria de Uruguay, en la feria de Chile y otra feria acá en Brasil que se tenía que realizar. Entonces esos son lo que le dan realce también a nuestra producción artesanal para que podamos mostrar un poco lo que nosotros estamos haciendo acá en la ciudad de Areguá. Dentro del proceso de la cerámica hay 4 procesos que hay que indicar dentro de lo que es la cerámica de alta temperatura. Y dentro del proceso de cerámica de baja temperatura hay 3 procesos. Pero justamente esos 3 procesos son los mismos procesos que se hacen, pero que en el otro hay un proceso más que se hace. El primer proceso justamente es la preparación de la pasta, en donde se traen los insumos, que es el caolín, la arcilla negra, y eso se mezcla con agua, se diluye y después ya se empieza a pasar por una tamiz y se depositan en unas piletas. Luego de ese proceso ya entra dentro del proceso de fabricación de piezas, en donde ya utilizamos los medios de producción. Primeramente se amasan las piezas y luego nosotros utilizamos 2 medios de producción acá generalmente en la ciudad de Areguá, que justamente es el tema del manejo de torno y el tema de matricería. Luego la tercera parte viene a ser la parte de la cocción, que es el proceso justamente de la terracota, que se hace en 800, 950 grados, y luego de eso ya viene la parte del esmaltado, la aplicación de esmalte, otra nueva cocción. O sea que, como explicaba hace rato, son los 4 procesos: preparación de pasta, fabricación de piezas, cocción y por último tenemos el esmaltado y cocción nuevamente de las piezas para obtener las piezas de cerámica de alta temperatura ya vítrea. Bueno, es el primer paso que se llama la preparación de la pasta. Justamente ahí se mezclan caolín, se mezcla la arcilla negra y después ya entra dentro del proceso de amasado, que justamente es también la preparación de la pasta, que se mezcla con el chamote. Pero ese es el primer paso que nosotros hacemos para que de esa forma se pueda quitarle todas las impurezas que viene de la cantera de por sí, tanto el caolín como la arcilla negra. Generalmente nosotros para la preparación de la pasta, como pueden ver, pasa en forma líquida. Ese por el proceso de sedimentación generalmente tarda 22 días para que se pueda preparar, y como está el compañero también ahí preparando la parte ya que ponemos nosotros en el piso, ya es el segundo paso después de lo que se llama el proceso de sedimentación.
y lleva realmente 22 días para que pueda asentarse toda la arcilla. Ese es un paso previo ya para entrar dentro del proceso del amasado. Ese ya ahora está haciendo ese, después de 12 horas, entre 18 horas ya está la masa como para poder preparar ya justamente. Y generalmente ese es un proceso que nosotros le llamamos para que vaya perdiendo la humedad, porque ustedes pueden ver está muy blando todavía la arcilla. Y dentro de ese proceso necesitamos que la arcilla tenga por lo menos 20 a 25% de humedad para que pueda ser modelable. En este momento ese tiene todavía casi más de 15-12% de humedad, entonces no se puede trabajar todavía la arcilla, vamos a decirle, preparada. Luego de tener ya la masa hecha, ¿verdad?, de la preparación, entra dentro del proceso que se llama el proceso del amasado, ¿verdad?, en donde consiste otra vez justamente mezclar el chamote, que es justamente el caolín cocinado a alta temperatura, que es de 1220, 1250 grados. Como pueden ver está en polvo para que eso pueda permitir de que esa pasta pueda ser resistente tanto para el viento, para el medio ambiente y pueda resistir también en el horno. Entonces ese es un proceso muy importante que nosotros realizamos en el proceso del amasado, que permite, que cumple una función muy importante, como expliqué hace rato, y aparte de eso también puede darle ciertas tonalidades a la masa, y luego cuando se empiece a esmaltar le dan otros matices y otro tono que permite que ese tipo de cerámica pueda resaltar y se pueda notar que es realmente una producción artesanal. Luego de amasar toda la pasta, entra el otro proceso, que es justamente el proceso de fabricación de piezas sobre el torno. Tengo que recordar que el torno es un torno de precisión ya justamente, no de las tradicionales que tenemos en Areguá, porque estas piezas necesitan mucha precisión y mucha exactitud en el tema del grosor de las piezas, y también luego para el acabado de la pieza necesitamos este tipo de herramientas. Entonces esa es una diferencia que marca en el proceso de producción o de fabricación de piezas sobre pelote que en este momento está realizando el compañero Patricio. Entonces eso después de que entre dentro del proceso del secado, nosotros le decimos el proceso de cuero, empieza la parte de terminación. O sea que se da otra vez la vuelta a las piezas y se empieza a terminar lo que se ha hecho en este momento en el torno. La importancia de que sea de precisión del torno. Bueno, la importancia de que sea de precisión del torno luego vamos a ver en el acabado, porque ahí justamente las piezas tienen que tener todito el mismo grosor las paredes, y al mismo tiempo tiene que tener una base totalmente aplomada, o vamos a decir que esté totalmente anivelada. O sea que no puede haber una pieza que esté teniendo tendencia de que esté un lado más grande o un lado más chico. Entonces eso, cuando se cocina en el horno, se deforman las piezas. O sea que esa es la delicadeza de esta técnica de cerámica que los compañeros artesanos deben de cuidar y deben de tener siempre esas condiciones. Luego de fabricar todas las piezas en el torno, las piezas se colocan en los estantes correspondientes para que entre en el proceso del secado, que generalmente eso tarda de acuerdo al volumen de la pieza para que se pueda secar. Hay piezas que se pueden secar en 6 horas, 12 horas, 24 horas. Siempre va a depender del grosor de las paredes de las piezas y del volumen de las piezas para que se pueda secar bien. Luego de que las piezas ya se hayan secado totalmente, como pueden ver, el tono, o sea que el color de las piezas ya empieza a cambiar, ¿verdad? En aquel momento se notaba perfectamente que esa pieza que se llevaba recién del torno estaba totalmente húmedo, y cuando las piezas ya están bien secas ya tiene otra tonalidad la arcilla. Entonces eso es lo que está haciendo el compañero. Como ya sabe él que ya está totalmente seco las piezas y puede ser manejable también, se empieza el otro proceso, que es justamente el proceso de cargar el horno y entrar en la parte de la cocción.
Entonces cuando se carga todo ese horno, el compañero empieza a programar la temperatura correspondiente, que es justamente de 800 grados, que es una temperatura ideal para que después eso se pueda esmaltar y realmente pueda entrar por los poros los esmaltes, para que de esa forma se pueda conseguir un buen esmaltado. El proceso de cerámica de alta temperatura, como pueden ver, ¿verdad?, es toda una condición exacta que hay que ir cumpliendo, y para que podamos obtener lo que es realmente una pieza excelente de cerámica de alta temperatura. Ahora empieza el proceso de la descarga del horno una vez que ya se haya cocinado todas las piezas. Después de esto, como pueden ver, estas son ya las piezas bizcochadas, y de acá ya vamos a pasar dentro de lo que es el proceso del esmaltado. Los materiales que utilizamos para la preparación del esmalte, estos materiales, generalmente la ceniza, como pueden saber, es de la cocción que nosotros utilizamos de las plantas de los árboles que obtenemos. Eso en cualquier parte. Del caolín también tenemos acá en nuestro país. El cuarzo generalmente nosotros compramos de otras partes, porque es una pieza que no tenemos una fábrica que se dedica a este proceso, pero sí tenemos este material acá en Paraguay, ¿verdad? También el feldespato tenemos también acá en el Paraguay, pero no hay, como dije hace rato, que puedan procesar estos dos materias primas. Es lo que no procesamos acá en el Paraguay, que es justamente feldespato y cuarzo. Y el caolín, sin embargo, sí se puede obtener, porque lo pueden preparar. El óxido de hierro sí tenemos acá en el Paraguay, que es para colorear. Esto hay empresas que sí nos proveen acá, empresas paraguayas, para obtener este material, ¿verdad? Entonces esos son los materiales que nosotros utilizamos. Luego tenemos otro tipo de óxido, todos son blancos nomás. Este es un óxido de zinc que nosotros podemos, para darle ciertas tonalidades, para que pueda realmente darnos el color blanco, nosotros utilizamos ese óxido. Entonces luego de este proceso, ya teniendo todos estos materiales, tienen una receta exacta que tenemos que ir combinando, y luego ya, como pueden ver acá, esto ya es la preparación de esto. Esto tiene un poco de óxido de hierro, lo que estaba mostrando hace rato, que es totalmente líquido. Y este es otro tipo de esmalte de la misma materia prima, que es un esmalte transparente. O sea que esto, en síntesis, estos esmaltes que estamos viendo en este momento en forma líquida, es que después de cocinado se va a convertir en una capa vidria. O en síntesis, este es el vidrio en líquido en este momento. Nosotros esta técnica se llama la técnica del bañado. O sea que lo que hacemos es justamente cargar, como pueden ver, el esmalte por dentro primeramente, y en este momento vemos cómo la pieza de cerámica, por la porosidad que tiene, está absorbiendo al esmalte. Luego de ese proceso, acá el compañero va a introducir nuevamente otra vez. Este es transparente y este es otro color medio marrón. Entonces hacemos una combinación que por dentro va a salir otro color y por fuera va a salir otro color. Entonces ahora el compañero va a introducir, como hace rato estaba explicando, es la técnica del bañado, se llama. Hay otras técnicas que se hacen con la técnica del soplete o con la técnica con el pincel. O sea, son tres técnicas que se utilizan para hacer el tema del esmaltado. O sea, que la aplicación, dependiendo del producto, puede ser también con soplete, ¿verdad? Entonces ahí el compañero está mostrando exactamente ya la pieza, ya el objeto ya absorbió totalmente el esmalte para que pueda introducirse inmediatamente en el horno.
Luego de esmaltar todas las piezas, en un ratito se secan todas estas piezas y ya empezamos a introducir en el horno, que es justamente la carga del horno, ¿verdad? Generalmente todos los esmaltes que son transparentes, marrón, blanco, azul, tenemos que saber exactamente su temperatura de cocción. Y la temperatura más baja en alta temperatura generalmente es de 1200 grados. Y la temperatura más alta puede ser 1280 grados y una temperatura intermedia que es una temperatura de 1250 grados. Nosotros no utilizamos ningún componente que sean tóxicos o que pueda dañar la salud. Por eso generalmente cerámica de alta temperatura es una cerámica limpia, una cerámica muy buena para el consumo interno. Una vez cocinado las piezas en el horno de alta temperatura, que es justamente a la temperatura de 1200, 1050, 1070 grados, obtenemos estos resultados que pueden ver que justamente ya son las piezas esmaltadas o con la capa vidria. Y como pueden notar son de diferentes tonalidades, lo que hace rato estábamos explicando. Como pueden ver, este es un esmalte lechoso que nosotros le decimos medio tendiendo al blanco, pero no es tan blanco, ¿verdad? Se puede obtener también una pieza en este sentido un poco más blanco también, ¿verdad? Y luego tenemos otras piezas que son de este tono, haciendo una mezcla con el transparente y el marrón que estaba explicando hace rato también. Y otra de las piezas de los tonos que obtenemos es el tono negro, ¿verdad? Y otro tono muy importante es el tono medio azulado que se mezcla también con el esmalte transparente. Y luego se pueden hacer mezcla de los esmaltes que el compañero Teodoro hace rato estaba haciendo unas tonalidades con un transparente, un marrón, dependiendo un poco ya eso de la habilidad del esmalte de los compañeros que pueden hacer. Y otro de los esmaltes que tenemos es el esmalte de color caramelo, que nosotros le damos ese nombre, ¿verdad? Justamente porque parece medio miel, entonces le damos ese, es un esmalte que se quiere mucho dentro del mercado. Entonces esto es el resultado ya de los esmaltes, que son piezas totalmente impermeables, son piezas totalmente que no tienen tóxicos, es una pieza que se puede utilizar en la gran mayoría para la cocina, para la ama de casa y para todo lo que le gusta realmente tener piezas de cerámica de alta temperatura. Areguá y su gente nos siguen brindando creatividad y buen gusto en sus trabajos. Constantes innovaciones en la elaboración de sus productos artesanales hacen que no terminen de sorprendernos con nuevos y extraordinarios productos, que en sucesivos programas iremos compartiendo con ustedes lo que les mostramos todos los domingos, cómo lo hacen. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición de ¿Qué y cómo se hace? ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.